Me pasé más de 30 años de mi vida lidiando con el vacío existencial de no saber la respuesta a la gran pregunta: ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existimos? Es posible que si estás acá te estés preguntando lo mismo o te lo hayas preguntado en algún momento. Y si es así, quédate, porque te comparto cómo pasé de esa angustia, de esa falta de dirección, a conectar con la paz y la plenitud de vivir una vida que tiene propósito. Tuve mi primer crisis existencial cuando tenía apenas 4 años. Mi mamá me cuenta, porque yo de esto no me acuerdo, que me encontró un día, alrededor de los 4 o 5 años, parado en la cocina mirando a la nada, y cuando se me acerca a preguntarme qué me estaba pasando, yo la miro y le pregunto: mamá, ¿para qué estamos? Y mi mamá me dice: ¿para qué estamos? Claro, ¿para qué estamos acá? Y cuando entendió, mi mamá es psicóloga, y cuando entendió que le estaba preguntando para qué existimos, con toda su pedagogía me dijo que la humanidad se pregunta eso hace miles y miles de años, y que hay muchas respuestas y que yo iba a tener que encontrar las mías. Ella, sin saberlo, inició una vida que sería una vida de búsqueda de respuestas. Me pasé mis primeros años de mi vida, entre los 5 y los 15, leyendo todo lo que pude sobre mitología y religión. De hecho, antes de que fuese capaz de leer, mi mamá me leía cuentitos de la Biblia y cuentitos de mitología griega, de mitología romana, de mitología egipcia. Y tenía mucho hambre y mucha curiosidad de saber qué decían estos sabios de qué hacemos acá. Cuando, cuando fui un poco más grande, mi casa estaba llena de libros de New Age, se les llamaba en ese momento, libros de Brian Weiss, de Deepak Chopra, libros de diferentes mancias y de diferentes herramientas de espiritualidad. Y los fui explorando todos. Incluso hice mi iniciación en Reiki cuando tenía 15 años, como forma de exploración, a forma de ver qué más había detrás de lo obvio. Nada me convencía. Todo me parecía lo mismo, me parecía que nadie tenía muy claro de qué estaban hablando. Me sentí muy angustiado por mucho tiempo. Sentí que había un vacío, que faltaba algo. Al mismo tiempo era un joven bastante introvertido y bastante desadaptado socialmente, por lo cual mucha de mi energía se iba en intentar encajar en la sociedad. De hecho, hice una carrera de ingeniería en computación, tecnicatura en programación. Y cuando me faltaba poco para recibirme, me faltaba la tesis y algunas materias, me proyecté a un futuro muy exitoso, a un futuro muy utópico, donde me iba bien, donde ganaba mucho dinero, donde tenía una esposa, tenía hijos, tenía casa, tenía auto, tenía todo el éxito que había entendido que se me proponía tener, ¿no? Con una carrera y con una vida estándar. Y sentí ese vacío que sentí a los 4 años cuando no había razón para existir. Y tomé compromiso con eso, de alguna forma. Dejé todo, dejé mi carrera, dejé mi departamento, dejé mi comodidad, la comodidad de mi vida, que era una vida muy cómoda, y me fui a viajar de mochilero por el mundo. Un viaje que duró entre 6 y 7 años, de pura, de pura búsqueda de conectar con otras culturas y ver qué pasaba en el resto del mundo con esta pregunta. ¿Cómo vivía la gente este vacío existencial? ¿Solamente vivía o le había encontrado una razón? Había una dirección, había una razón más profunda que solo estar vivo y alcanzar cierto éxito propuesto por la cultura. Y así fue, pasé estos 6, 7 años en profunda búsqueda de sentido, en experimentarlo y vivirlo todo, ya no desde la teoría, sino desde caminar el mundo. Y seguía sin encontrar nada y había experimentado mucho realmente. Finalmente, en México, me encontré con la posibilidad de vivir la vida exitosa que había deseado, que había proyectado en un futuro, y dije: vamos a probar, a ver si es posible. A lo mejor me estoy mintiendo a mí mismo y con eso alcanza. Y pues me convertí en modelo
sin buscarlo demasiado, medio que llegó y acepté la propuesta y de pronto tuve el éxito que me hubiera gustado tener tal vez cuando era un adolescente. Trabajaba pocas horas, ganaba mucho, por primera vez en la vida me iba bien con las mujeres. No fui, como lo dije, era un preadolescente muy, muy introvertido, me costaba y de pronto me había convertido en un adulto con mucha seguridad, que se movía en ambientes sociales muy cómodamente. Mi trabajo consistía en estar bronceado y verme bien, eso era todo. Y era como el sueño, como dicen en Argentina, el sueño del pibe, ¿no? El éxito del que podía presumir ante mis amigos, ante mis hermanos, ante mis padres incluso, decir, mirá, y vivía en Playa del Carmen, que es un lugar paradisíaco del Caribe, un sueño. Y, y me fui dando cuenta a poquito que algo le faltaba a ese sueño, una sensación que ya me era conocida. Y recuerdo una mañana en la que me levanté y al lado mío había una mujer hermosa, realmente hermosa en todos los sentidos. eh, y fue un momento de salir a trabajar, a hacer un photoshooting, fotos, y una palmadita en la espalda, decir, bien, Fran, mira, tenés todo lo que se supone que tenés que tener. Y en ese momento sentí un vacío tan profundo, un nudo en la panza, de sentir que estaba ignorando una vez más al niño de 4 años que se preguntaba, ¿y qué más? ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué todo este éxito si te vas a morir? Si no te llevas nada de todo esto. Esa fue una de las crisis más grandes de mi vida. Una vez más, lo dejé todo sin saber cuál era el próximo paso. No lo sabía realmente. Me mudé dentro de México también y estuve aislado del mundo un par de meses. Finalmente, un poco por casualidad y un poco por destino quizás, acabé encontrándome con un chamán de la sabiduría tolteca, con el que hicimos un trabajo muy profundo, un acompañamiento muy, muy profundo y también una mentoría, pues de él aprendí mucho de lo que hoy sé al respecto, de esa cosmovisión y de esas prácticas, que acabó en un viaje a la selva de Perú, en el Amazonas, donde hice mi primera experiencia con ayahuasca. Y un poco por todo este proceso personal y un poco asistido por la sabiduría de la medicina natural que es la ayahuasca, las cosas se acomodaron de alguna forma. Como que todo encajó de pronto. No, no solo los años recientes, sino mi búsqueda entera. Desde los 4 años hasta ese momento. Todas las religiones y mitologías que había leído, todas las experiencias que había tenido, todas las culturas con las que había tomado contacto, toda esa búsqueda hizo como ¡plup! Y vi una pintura completa por primera vez en mi vida. Y esa sensación de todos hablan de lo mismo, nadie entiende nada, se transformó en, claro, todos hablan de lo mismo, pues detrás de todas las cosmovisiones y religiones y sabidurías y filosofías hay una verdad expresada en el contexto cultural del momento, en el contexto histórico, con las palabras de quien la encarnó, pero en todas hay verdad. A partir de ahí empecé a alinear todo en mi vida con ese nuevo entendimiento. Empecé a caminar el camino del guerrero y a la vez empezó a surgir un pulso a compartirlo, a guiar a otras personas que estaban en esa misma búsqueda. Primero empezaron a llegar a mí y luego decidí, pues, hacerme cargo de que parte de mi camino era acompañar a otros y empecé a formarme en diferentes cosas que complementaran este conocimiento, como coaching ontológico, como psicoterapia gestáltica y sigo formándome todo el tiempo. Y justamente este ciclo de videos que inicia hoy es parte de expandir esa paz y esa plenitud que siento hoy en día, pues es mi deseo que todo quien está en esta búsqueda lo sienta también. Creo que está al alcance de cualquiera vivir una vida cargada de sentido, una vida llena de paz y de plenitud. No necesita ser una vida perfecta. Yo estoy en constante evolución
en constante mejora de las cosas que no me gustan de mí y de mi vida en general. Y sin embargo me voy a dormir cada noche sintiendo que di lo mejor y sin remordimientos, y eso es lo que le deseo a todo el que está escuchando esto. Bienvenidos, guerreros y guerreras. Este es el inicio de un camino juntos.